Bienvenido a Yorian Audiolibros. Capítulo 1. Ramón Arterio. Teruel, 30 días antes del HUM, 8:05 horas. Las consecuencias de continuar apoyando a Ucrania en este conflicto serán devastadoras e inimaginables, advierte Putin. Muchos expertos afirman que Rusia no puede perder la guerra, que hacerlo podría suponer la desmembración de este enorme país, que una guerra civil en Rusia podría suponer el fin de la humanidad. Imagínense dos bandos enfrentados con el mayor arsenal nuclear del planeta en su poder. Una imagen de Vladimir Putin congelada en el televisor mostraba una faz terrible y siniestra, de absoluta decisión, como desafiando a todos los telespectadores, mientras la voz de alarma de la periodista parecía tratar de arrancar expresiones de horror a través de un sensacionalismo barato. O quizá aquella alarma tenía sentido. En el bar había oído que todo eso estaba arreglado. Un viejo militar se reía de la guerra y decía que los países más poderosos habían decidido probar su nuevo armamento sobre un escenario real, que no había de qué preocuparse, que todo no era más que unas maniobras de lo que él denominaba el juego. Y así lo creía Ramón Arterio, que en posesión de una verdad que nadie más conocía, se sentía aventajado. Miembro de un club elitista al que pertenecían él, David Sánchez, el soldado, y algunos privilegiados más del bar, al que su madre solía enviar cuando se le había acabado su botella de Blanc Pescador, el mejor vino del mundo, según ella. Ramón era prácticamente un gigante, cuya envergadura solía intimidar a la gente cuando le daban las calenturas y perdía el control de sus nervios. Con sus 2,05 metros y sus más de 150 kilos de peso, parecía una mole capaz de arrasar con todo. Juggernaut, le llamaba su amigo David. Él no sabía que era un Juggernaut, pero le gustaba el tono en el que lo decía alguien tan entendido en la guerra. Ahora, escuchando a la tontita esa que hablaba por la tele, Ramón reía a carcajadas, hundido en su sillón favorito, entre las tinieblas de un comedor completamente oscuro, iluminado tan solo por el tenue brillo de su televisor con el rostro de Putin. ¿De qué te ríes, imbécil?, dijo irritada su madre, aplastada a su vez en otro sillón a escasos centímetros del suyo. Imbécil era como le llamaba a ella, sobre todo cuando se enfadaba. Ramón debía tener mucho cuidado de no enfadarla, porque la salud de ella era muy endeble. Y como siempre decía, «Otro disgusto más me llevará a la tumba, y tú te quedarás solo». Tras lo cual, él solía implorar de rodillas que se tranquilizara, para que su salud mejorara y así no quedarse solo. «Ese hombre está loco», siguió ella, vuelta hacia su hijo, con una expresión torcida y delirante. «Nos va a matar a todos, ¿entiendes, imbécil? Todos vamos a morir. Ese está loco como tú. ¿Y sabes dónde van los locos cuando mueren? ¡Al infierno! ¿Entiendes? Pronto estarás en el infierno con él. Así que, ¿de qué te ríes?» «¡Loco! ¡Loco!», gritaba Ramón ahora a la tele, incorporándose y gesticulando violentamente, como si se dispusiera a matar a Putin con sus propias manos. «¡Maldito idiota!», sentenció la madre mirándole con desaprobación, mientras éste intensificaba sus aspavientos y el volumen de sus gritos para agradarla, para hacerle saber que él también estaba en contra de Putin, aunque en el fondo supiera que no había de qué preocuparse, pues en realidad todo aquello de la guerra estaba arreglado. Su madre, Mari Carmen, se incorporó como un resorte
y lanzó una zapatilla contra la televisión, que se apagó en el acto. ¡Cerdo!, dijo mirando a su hijo con el más vivo desprecio, mientras éste, confundido, se volvía para hallar una mirada extraviada que anunciaba el grado más alto de enfado de ella. El tiempo transcurrió, segundo a segundo, una eternidad tras otra. Ambos se miraban. Ramón tratando de adivinar qué debía hacer, extraviado en la mirada de confusión de ella. «El mundo se acaba». ¿Lo había dicho ella? ¿Lo había dicho la tele? ¿Lo había dicho quizá él? Sin embargo, la expresión de ella no había variado un ápice. Quizá después de todo, lo había dicho él. «Mamá», susurró Ramón. «Cerdo», se limitó ella a repetir. «Quiero ver la tele, mamá». «¿No ves que la has roto?», reprochó ella. «Pero yo...». «Me vas a matar de un disgusto. ¿Es esto lo que quieres? ¿Matarme?». «No». «¿Quieres matarme? ¿Eso es lo que quieres?». «Tú tienes que salvar el mundo». «Oh, no». No era su madre. No era él. Eran las putas voces. «No, no, no, no». Ramón se echó las manos a la cabeza, apretándola fuertemente como si quisiera aplastarla. «Me voy a dormir», dijo ella con un tono de voz herido, resentido. Esa era su forma de mortificarle. Desaparecer. Hacerle ver que estaba tan herida, que se encontraba tan mal, que su salud había menguado tanto, que necesitaba ir a descansar. Desaparecía durante horas, y cuando volvía a aparecer, lo hacía sonriente, con una afectada felicidad, como si todo lo anterior no hubiera sido más que una ilusión o una fantasía de él. Otras veces, sin embargo, cuando volvía a abrirse la puerta de la habitación, Ramón sabía que se avecinaba tormenta, que el descanso no había sido suficiente para aclarar su temperamento, cuando en la expresión de ella veía la más terrible de las amenazas. Entonces volvían los interminables gritos, portazos y reproches. «Me voy a dormir», había dicho ella. Y él la había mirado inquieto, incapaz de predecir qué ocurriría después. ¿Cuál sería su humor? ¿Si todo volvería a la normalidad? ¿O seguirían en guerra? A menudo, cuando ella estaba de buen humor, le daba un par de euros, y él bajaba a la tienda de al lado a comprar un Kit Kat para ella y lo que quisiera para él. Esos momentos eran mágicos. Sin embargo, nada superaba los momentos en que Mari Carmen abría la nevera y encontraba su botella de vino favorita vacía, con apenas un culín. Entonces, Ramón podía ver a su amigo David, el rey de las historias, que siempre estaba en el bar y cuando le veía aparecer, siempre avisaba: «¡Ahí viene mi amigo Juggernaut!». Sí, señor, David era su amigo. A veces, Ramón abría la nevera y sujetaba la botella de vino entre sus manos, contemplándola al trasluz, calculando si había la suficiente poca cantidad como para poder vaciar un poquitín en la pila y que ella le mandara a comprar otra. Solía volver diciendo que había cola en el bar y siempre, siempre se quedaba a escuchar una historia de su amigo. Solían ser historias sobre las guerras. David había luchado en muchas guerras y por eso sabía tanto. Había luchado casi en todas las partes del mundo. Contra los rusos, contra los chinos, contra los árabes,
contra los negros, etc. Y ahora estaba de permiso, simplemente relajándose, de vacaciones, como solía decir. Ramón solía sentirse a salvo junto a un hombre tan valiente. Sentía una mezcla de admiración y fascinación por él. Siempre le hallaba en la barra del bar, esperándole, oteando al exterior para ver aparecer a su Juggernaut. A menudo le pedía que le llevara con él a la próxima guerra. Él también quería salvar el mundo, y su amigo le había prometido que le llevaría consigo, que le enseñaría a matar y que se haría un héroe. Seguramente le mandarían a arreglar lo de Ucrania si la cosa se les iba de las manos a Putin y a Biden. Lo malo de los viejos es que a veces chochean, solía decir. Y Biden está muy viejo. ¿Podría pasar que se olvidara de que la guerra está arreglada y que en algún momento pensase que la cosa iba en serio? Putin es muy orgulloso, añadía su amigo, que le conocía bien. Y como a Biden se le vaya de las manos, se va a llevar una buena hostia. Y si eso pasa, me mandarán a mí a arreglarlo y a matar a unos cuantos rusos. Ahora su madre le daba la espalda y se dirigía con paso taciturno y expresión dolida a la cama. Ay, mamá, si tú supieras. Hay cosas que no se le dicen a una madre. No se le dice que seguramente vas a ir a una guerra. Y tampoco se le dice que la guerra de la tele está arreglada. Porque no lo va a entender y se va a disgustar todavía más. Solo tú puedes salvar el mundo. De vez en cuando, una cacofonía de voces estallaba en su mente. La mayor parte de las veces, ininteligiblemente, como tratando cada una de ellas sin poner su voluntad al resto. Pero en ocasiones, todas ellas cacareaban al unísono, ensordeciéndole, con un mensaje tan claro y nítido que se sentía deslumbrado por él y no podía prestar atención a otra cosa. Claro que quería salvar el mundo. El mundo merecía ser salvado. Hay montones de pingüinos, koalas, gatitos, cachorros, montones de animalitos. Su madre, su amigo y mucha gente también. Hay gente mala. Pero como decía su amigo, para eso estamos los soldados, para matar a toda la gente mala y dejar a la buena. Así que, si al viejo chocho se le iba a la cabeza, él estaba dispuesto a ir a la guerra con su amigo David. Con él se sentía seguro. Él sabía de qué iba la cosa. El mundo se va a la mierda. Ramón llevó sus manos a la cabeza. ¡Ah! ¡Su puta cabeza! ¿Qué le pasaba en la cabeza? ¿Por qué había tenido que salir defectuoso? Su madre solía decirle que había salido defectuoso porque su padre era muy malo. Su padre no estaba, pero parece que debió ser realmente malo. Quizá ya no existía. Quizá lo había matado su amigo David. O seguía siendo malo en otro lugar. Quizá ahora estuviera en la guerra masacrando ucranianos en serio para que al viejo chocho se le fuera la cabeza. Salva el mundo. Odiaba ser defectuoso. ¿Cómo sería ser normal? ¿Como mamá? Vivir sin las voces. Que las chicas se fijaran en ti. Que nadie te mire como a un rarito. Tener muchos amigos. Ser listo. Oh, sería maravilloso ser listo. Poder tener ideas y pensamientos de listo. A veces sentía ganas de dejar de existir. Odiaba ser tonto. ¿Por qué Dios le había dado ese maldito cerebro? ¿Solo porque su padre era malo?
¿Tan malo era? Ramón miró a través de la hoja de cristal de la ventana. En el exterior, el ambiente nocturno de la ciudad. Miles de lucecitas encendidas en viviendas con miles de personas, también asomadas, sintiéndose desesperadas, solas. El sonido de una ambulancia atrajo su atención. ¡El mundo! A menudo le gustaba recrear en su mente, cada vez que oía una ambulancia, una alegre algarabía de la feria. Era una forma de no pensar en lo siniestro de la idea que ese sonido evoca, y por otro lado, una manera de rememorar un viejo y alegre recuerdo. Él sobre los hombros de su padre, comiendo una nube de algodón de azúcar, en un universo, en una realidad en la que realmente fue feliz, porque creía que era normal, que era listo, que podía tener ideas. ¡A la mierda! Abrió la ventana. No iba a saltar. Eso estaba claro. Solo jugaría un poco con la idea. Jugaría a fantasear acerca de ello. Eso le encantaba. Hacerlo le hacía sentir importante. Ramón dividía su fantasía en varias secuencias. En la primera, su madre le había gritado y se había ido a la cama muy disgustada, dejándole ahí solo, mortificándose y pensando que el mundo sería mucho más feliz si él dejara de existir. En la segunda secuencia, él se acercaba a la ventana, se sentía terriblemente solo, suspiraba y la abría, tratando de decidir si librar al mundo de su bochornosa existencia. En la tercera, él saltaba y se precipitaba al vacío a cámara súper lenta, sin gritar, enfrentándose a su destino valientemente, aceptándolo de forma heroica, hasta que daba de bruces contra el suelo y pronto se hallaba en medio de un gran charco de sangre. En la cuarta, su madre, que se había levantado muy amorosa, le llamaba. Le iba a enviar a por un Kit Kat y a por algo para él, pero no le encontraba. Finalmente veía la ventana abierta, se asomaba temblorosa y se desmayaba ante tan terrible visión. Pero la mejor secuencia era la final, porque su padre se había enterado de su desgracia. Viajaba hasta allí a toda velocidad y se abrazaba a su cuerpo inerte, sollozando como un niño e implorándole perdón. No iba a saltar, eso estaba claro. Todo eso no era más que una fantasía con la que le gustaba jugar. Él estaba allí, asomado, visualizando su cuerpo tendido sobre su propio charco de sangre, y su padre llorando desconsolado junto a él, y abundante lluvia cayendo sobre ambos. ¡Muerte! Sí, muerte. De eso iba la cosa. Las voces de su cabeza lo habían pillado. Se abrió la puerta de la habitación de su madre. «Mamá, ¿es que eres tonto? ¡Cierra la ventana!», explotó su madre. Se había despertado mal. No le enviaría por un Kit Kat y algo más. No verían la ruleta rusa en la televisión, ni la novela de la tarde. Quizá no volverían a verla nunca. ¿Estaba rota? ¿La había roto él? Sin embargo, juraría haber visto a su madre lanzar la zapatilla. ¿O no? Quizás sí la había lanzado, pero todo había sido culpa suya. La ventana.
dijo su madre. Ramón cerró perezosamente la ventana. Su rostro se había ensombrecido. Le esperaba una tarde desagradable. ¿Por qué no había dormido toda la mañana? ¿Por qué despertarse ahora? ¿Por qué demonios no había saltado para que ella se desmayara ante tan terrible visión? Es mala. No, no es mala. Bueno, a veces un poco puta, sí. Es mala. ¿Por qué le mortificaba así? Le miraba junto a su puerta, allí de pie, con cierta expresión de desprecio que sabía que a él le atormentaba. ¿Así me pagas haberte dado la vida? ¿Mirándome con esa cara de besugo? ¿Tú sabes los sacrificios que he hecho yo por ti? Te he regalado la vida y luego me he quedado contigo. ¿Dónde crees que estarías si no fuera por mí? En ningún lugar. No existirías. ¿Imaginas lo que sería no poder pensar nada? ¿Que todo sea una noche eterna sin pensamiento, sin nada? Pues así estarías. La cabeza le daba vueltas. Le atormentaba enormemente la idea de dejar de existir, o la de no haber existido jamás, con la que su madre solía atormentarle. He hecho muchos sacrificios por ti. Pues no haberme tenido, estalló él llorando. ¿No haberte tenido? ¡Egoísta!, exclamó ella. Eso no lo decías cuando eras mi niño bueno. Deberías haberlo dicho entonces. Ambos representaban una discusión eterna, que siempre se desarrollaba de la misma manera. Cada uno parecía tener más o menos interiorizado cómo iba a responder el otro, y alteraba mínimamente su contenido para dar una respuesta más ingeniosa que hiciera pensar al otro o que le hiciera ganar ventaja sobre él. Es muy mala. A veces, la situación se había vuelto tan insoportable que él había huido de casa jurando que no volvería jamás y dado un formidable portazo. En esas ocasiones, había deambulado por la calle, mascando su rabia con gran amargura, pero por fin, hambriento, volvía a casa a la hora de comer o a la de cenar. Eso sí, no a la hora exacta, sino un poco más tarde, para que ella se asustara de verdad. Cuando regresaba, solía encontrar los mejores manjares y a una madre del mejor humor posible. O por el contrario, todas las luces apagadas y nada en la nevera. Salva al mundo. Ella era muy peculiar. Se hurgaba la nariz en público, mientras soplaba con fuerza para tratar de hacer llegar el moco hasta su dedo, haciendo muecas imposibles con la cara, tratando con todo su cuerpo de alcanzarlo. En una ocasión, en la consulta del médico, cuando él era aún un niño, estando enfermo, muy enfermo, en una consulta privada de esos médicos que atendían en su casa, se encontraban en el salón junto con su padre y otro hombre que a su vez esperaba su turno. El pequeño Ramón se apretaba contra el sillón, tratando de hacerse pequeño, de desaparecer, viendo a su madre recreando ese lamentable espectáculo, tratando de hacer fuerza con su psique, como había visto en Poltergeist, para cambiar algo, que ella se diera cuenta, o al menos para que esa lámpara cayera al suelo y distrajera a todos y finalmente ella olvidara lo que había estado haciendo hasta entonces y se centrara en otra cosa. El hombre la miraba visiblemente asqueado. Su padre miraba al frente, como no dándose cuenta o fingiendo no hacerlo. Sin embargo, él no podía. Le mortificaba. Cada vez que oía un nuevo soplido, sentía como su cuerpo se encogía más y más,
Señora, qué vergüenza, había dicho el hombre finalmente. ¿Pero quién es usted para hablarme así?, espetó ella. ¡Hombre! Solía cerrar con esa palabra cuando se airaba. Quizá por eso se marchó su padre. No es buena, es mala. No quería centrarse en sus recuerdos hirientes. Ella se dirigió a su sillón, mascullando algo entre dientes. Se sentó y tomó el mando, y saltó con furia antes siquiera de apretar el botón de encendido. ¡No va! ¿Qué has hecho?, gritaba histéricamente. ¡Con todo lo que he hecho yo por ti! Ramón no sabía cómo coño había llegado a ser eso culpa suya. Es muy puta. ¿Vas a quedarte ahí parado?, espetó ella violentamente. ¿Qué quieres que haga?, preguntó él con timidez, lamentando que se hubiera levantado con mal pie en lugar de mandarle a por un Kit Kat y algo más. ¿Tú qué crees, idiota? ¡Arréglalo! Es muy puta. No sé hacerlo, se disculpó tímidamente. ¡Vago!, espetó ella. Ramón sentía cómo perdía el control de su cuerpo. Sus rodillas temblaban de ira. No quería marcharse. No quería marcharse a la calle ahora, en mitad de la noche, para mortificarla. Y sin embargo ella estaba allí, como reclamando su lugar, como echándole, haciendo inhabitable su hogar, incitándole a huir. ¡Vago! ¡Arregla la tele! De pequeño, los otros niños se reían de él. Una vez, un vecino llamó al timbre y le dijo que sus madres habían hablado y que por eso le habían enviado a jugar con él. Este niño se paseaba por su casa con aire de solvencia. Encontró en la cocina su rollo de chicle Boomer y estiró de él hasta meterlo todo en su boca. Era el primero que Ramón había tenido en su vida y sintió una ira en su pecho que no sabía cómo gestionar. Su madre estaba presente, sentada en una silla, viendo su novela en una diminuta tele. El niño la miró abriendo groseramente su boca para masticar el chicle, con una sonrisa en la comisura de sus labios. Se puso a un lado de su madre, haciendo gestos obscenos, y ella no se inmutó. Finalmente dijo: ¿Tu madre es tonta?, abierta, hirientemente, pero ella no se inmutó. Finalmente, cuando se marchó con su enorme chicle en la boca, se limitó a decir: «Tu amigo es un maleducado, que no vuelva a venir». «¡Arregla la tele!», insistió ella. «Mátala». «¿Pero cómo?». «Pues ¿cómo va a ser? Arreglándola». «Venga, mátala». «No puedo», dijo él. «Inténtalo por lo menos», dijo ella. «Salva el mundo». «Quiero hacerlo, pero no así». «¿Es que eres tonto?», dijo ella. «Enséñale a la puta». «¡No!», gritó él. Mari Carmen se levantó y se encaró a él hecha una furia. «¡Eres un inútil! ¿Sabes lo que vale esa tele?». «Mátala ya. Salva al mundo». Ramón alzó las manos. «¿Qué haces, idiota?», dijo ella. «Me vas a matar de un disgusto, como no me hagas caso». «Hazlo». Pero...
Titubeo. ¡Hazlo! No. Yo. ¡Hazlo! No quiero. ¡Hazlo! ¿Qué balbuceas? Dijo ella. Pareces tonto, hombre. ¡Hazlo! Ramón cerró sus manos sobre el cuello de ella, que le miraba, ahora sorprendida, incapaz de comprender qué estaba ocurriendo. Recordaba una vez que iban a subir al autobús su padre, ella y él. Cuando ya habían subido los dos, ella dio un paso atrás. La puerta se cerró y se limitó a decir adiós con la mano. Solía decir que les abandonaría, y quizá aquella fuera una forma de representarlo, demostrarlo con una puta performance. Quizá por eso su padre se fue. ¡Eso es! Ramón cerró sus manos con fuerza. Ella emitió un gorjeo. Lo haces muy bien. Con sus formidables manos, la levantó de forma que los pies de ella ya no tocaban suelo. Se resistía. Le pateaba con fuerza las espinillas. No pienses. Ramón sentía que podría juntar una mano con la otra, haciendo desaparecer el cuello de ella entre ambas. Continúa. Ella dejó de patear. Su rostro se había vuelto macilento, marmóreo. No pares ahora. Ramón gruñó fuertemente haciendo un último esfuerzo. Sus brazos empezaban a flaquear. Bien hecho. Finalmente, la soltó y ella cayó como un trapo, sin vida, con su mirada blanca, ausente, clavada en el techo y su cuello, doblado hasta lo imposible, roto, con los dedos de Ramón impresos en él en tono morado y escarlata. Lo has hecho. ¡Oh! Las voces, las putas voces. Horrorizado ante la visión de lo que había hecho, y tras recuperar resuello, la alzó en el aire y la colocó en su sillón. Allí estaba el mando, y Ramón se fijó en un detalle. No estaba en la posición TV, sino en auxiliar. Cambió la posición, apretó el botón Power y descubrió que después de todo, la televisión funcionaba perfectamente. Capítulo 2. Solo tú puedes salvar el mundo. Teruel, 30 días antes del Hum, 12:37 horas. Ramón pasaba los canales uno detrás de otro. Acababa de terminar MasterChef, su programa favorito, y no había podido verlo. Ahora, programas aburridos, documentales y toda clase de mierda. Si al menos se hubiera suscrito a Netflix, por no haber, no había ni porno. De pronto, asaltó su mente un viejo recuerdo, el de aquellas noches de verano y porno con chat. Lo verdaderamente interesante ocurría solo en un cuarto de pantalla. Todo lo demás era publicidad y un chat en que la gente escribía en vivo. A Ramón le encantaba leer ese chat, como a él le gustaba decir, con la sardina en la mano. Había cada pirado, sobre todo anuncios de prostitución,
pero también conversaciones reales entre personas de verdad. Durante un tiempo estuvo buscando patrones. Aquel sería un medio ideal para emitir mensajes secretos, porque cuando la chica se quitaba la ropa, ya nadie podía seguir leyendo, ni siquiera él. Pero nunca halló el esperado mensaje. Algo que pudiera contar a su amigo David. Su madre una vez le había pillado agitando la sardina, a escasos centímetros de la pantalla. Una vez que se había levantado para ir al baño. ¡Subnormal! ¿Qué haces? Había gritado histérica, mientras él, confundido y excitado, trataba de guardar la sardina en los pantalones y cambiar de canal al mismo tiempo. En los días posteriores, ella le miraba con una expresión de melancólica tristeza y le decía: «Ya no volverás a ser mi pequeño, ¿verdad?» Ese era un recuerdo muy triste para él. A partir de entonces, se aseguró muy bien de girar la tele para tener una perspectiva de la habitación de su madre, y siempre tenía sus sentidos preparados para percibir cualquier sonido en el interior de la misma. Cuando más adelante Ramón había sugerido que deberían comprar un televisor más grande, la mirada reprobadora de ella le hacía recordar la lamentable situación en la que había sido descubierto. Con la sardina en la mano y a escasos centímetros de la diminuta sección de la tele para poder ver bien las tetas de la chica. Entonces se avergonzaba y se prometía no volver a ver ese programa nunca más. Pero cada noche repetía la misma operación. Fingía para sí mismo que las conversaciones en el chat eran muy interesantes. Buscaba mensajes espía y reía con algunas ocurrencias, hasta que la señorita del cuadrado del rincón decidía que la cosa ya iba en serio. Pero un día quitaron el programa. En su lugar pusieron un absurdo programa de preguntas y llamadas telefónicas. Hacían preguntas que incluso él sabía responder, del estilo de: ¿cuál es la capital de España? Empieza por la letra M. Mamá decía que esos teléfonos eran de pago y que esas líneas telefónicas y esos programas los había diseñado gente muy mala, que pretendía que ellos no llegaran a final de mes y no tuvieran qué comer al día siguiente. Ramón odiaba ese programa. Entonces recordaba a la chica rubia de la moto o a la pelirroja de la piscina, pero ya no era lo mismo. No recordaba cómo eran sus tetas y se preguntaba si ya nunca más vería a otras. Su madre le decía que él jamás usaría su sardina con una mujer, que se fuera olvidando de todo eso. Él no era la clase de hombre al que una mujer enseñaría sus tetas. Cada vez que pensaba en ello, le invadía una furia incontenible. Pero no estaba airado con ellas, sino consigo mismo. Por ser así, defectuoso. ¿Qué diferencia entre nacer mal y nacer bien? A menudo imaginaba que alguien había inventado una máquina para arreglar a las personas, y que un día él entraba en dicha máquina y salía bien de allí, y de pronto decía cosas inteligentes y pensaba como los demás, y las chicas se fijaban en él y le querían. Él quería poner Netflix. Al menos vería muchas películas. A él le gustaban mucho las películas, sobre todo las de superhéroes. Pero no pudo. Su madre no le dejó. Decía que eso era demasiado caro y que después se moriría de risa ahí y nadie lo vería. Pero él estaba seguro de que no se moriría de risa. No, señor. Ahora su madre, desde su sillón, con el cuello torcido de una forma imposible, le devolvía una mirada vacía, blanca, que le inquietaba y le provocaba náusea.
¿Qué has hecho? Tonto, tonto, tonto. Pensaba. Está muerta. ¡Oh! ¡Silencio! Ordenó. Sí, ya no vivirá más. La puta. ¡Silencio!, gritó. Estaba profundamente angustiado. No más pensamientos, no más ideas, no más emociones para ella. Solo la oscuridad eterna. Había dejado de existir para siempre y la culpa era suya, solo suya. ¡Sí! ¡No!, gritó, tratando de acallar las malditas voces. Vaya trabajo bonito has hecho. Oyó una voz angelical ahora, tras de sí. No en su cabeza, sino una voz real, de algún ser que existía detrás de él. O quizá no. La sola idea era absurda, imposible. Ramón saltó como un resorte de su sillón y giró en el aire poniéndose en guardia. El vello de su piel se había erizado. De algún modo, cada partícula de su cuerpo le avisaba de que se hallaba frente a la muerte. Sin embargo, ante sí, había un angelical niño de no más de 8 años. Su rostro mostraba la mayor de las bondades y le ofrecía una sonrisa amistosa. Pero había algo en él que le helaba la sangre. Algo que no sabía identificar, pero que alteraba todo su sistema nervioso. No es lo que parece, aseguró él. Ya lo creo que lo es, refutó el niño. No, te lo aseguro. Es lo que parece, es lo que parece, canturreó alegremente el niño. Supongo que sí, aceptó finalmente Ramón, bajando la mirada. Y es por eso por lo que eres útil, mi amigo Ramón, dijo el niño acercándose un paso hacia él. Por un momento, Ramón retrocedió un paso, y otro, hasta topar con la tele. De alguna manera, pensó que se hallaba ante el mismísimo diablo, que había venido a por él. Estaba aterrado, pero por otro lado, en su fuero interno, pensó que si existía el diablo, toda la historia sobre Dios era cierta, por lo que encontrarse frente a frente con el diablo, de algún modo, le llenó de esperanza. Quítate esa idea de la cabeza, continuó el niño con una inquietante sonrisa que mantenía como congelada, sin variarla un ápice, de forma no humana, casi pavorosa. Entonces, ¿quién eres?, preguntó titubeante. Oh, me han hecho tantas veces esa pregunta, y sin embargo, es muy tedioso y complicado de explicar. ¿Entiendes que no lo haga, verdad? Entonces, asintió Ramón, dime al menos si existe Dios. Y dale, cuántas ganas de trascender. Si existe Dios, dice, con su madre ahí tirada, como un muñeco con el cuello roto. Ramón empezó a sollozar angustiado. Se llevó las manos a la cara. Está muerta. ¡No! Sollozó, con un ardiente nudo en la garganta que trataba de asfixiarle. ¡Cabrón! ¡Cabrón! Pero vosotros me lo dijisteis, me lo ordenasteis, se defendía él. ¡Cabrón! 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 No me hagáis esto, gritó angustiado. No lo puedo soportar.
No es mi culpa, no es mi culpa. Ella era muy... Y yo... Es tu culpa, cabrón. Tranquilo, mi buen amigo, continuó el niño, y Ramón pareció volver en sí por un instante, escapando de un terror para sumergirse nuevamente en otro. ¿Has venido a llevarme?, afirmó. Pues llévame. No, no como tú crees, afirmó el niño acercándose un paso y otro más. Ramón no podía retroceder más. Estaba aplastando la televisión contra la pared. Ella no era tan puta. Pero habíais dicho que sí, protestó Ramón desesperado, incapaz de retroceder, con sus manos crispadas sobre su cabeza, apretándola, como queriendo aplastar las voces de dentro. Ahora está muerta. No. Muerta, 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 muerta. Clac. Un chasquido del niño con sus dedos corazón y pulgar, y todo ese ruido en la mente de Ramón cesó. Extenuado, cayó sobre sus rodillas y lloró. Lloró como nunca había hecho en su edad adulta. ¡Mamá! No te preocupes, todo está bien, aseguró el niño con voz melodiosa, ya muy cerca de él. Pero, ¿cómo va a estar bien si he matado a mi madre? Ya, pero en el fondo, sabes que lo merecía. Ella se sacaba los mocos en la consulta del médico, ¿recuerdas? Sí, balbuceó él, confundido. ¿Y luego qué hacía con ellos? ¿Los pegaba en el sillón? ¿Se los comía mirando a aquel señor asqueado? No lo sé, sollozó Ramón enfadado ante la evocación de aquel recuerdo y aquella pregunta que se había hecho tantas veces. ¿No lo sabes, mi amigo? Pero ella siempre estaba allí, avergonzando a tu familia, mortificándote. Dime, Ramón, ¿crees realmente que alguna vez te quiso? Sí, protestó él. Claro que me quiso. Era muy dulce conmigo. Claro, cuando eras una criatura, respondió el niño, ahora junto a él. ¿Quién no quiere a un niño?, enfatizó. Perdón. Ramón alzó la mirada hasta encontrar la fría mirada de él. ¿No quería sentir miedo de ti? No te preocupes, Ramón. Eres mi amigo. ¿Y los amigos? Si tienen confianza, ¿verdad? Sí, musitó Ramón, sin poder contener un escalofrío al reconocer la mirada de aquella criatura, fría como la de su madre. Fría porque no moraba vida en ella. Tengo un grave trabajo que hacer, Ramón. Parecía haber adivinado sus pensamientos, y ahora posaba su helada mano en su nuca, haciéndole estremecer, casi haciéndole sentir pavorosas convulsiones. Pero resulta que no puedo hacerlo solo. ¿Qué? Trató de modular sus palabras. ¿Qué trabajo? Salvar el mundo, mi buen amigo, contestó haciendo énfasis en cada palabra. ¿Salvar? Sí, puedo explicarte cómo, pero yo no puedo hacerlo. ¿Y por qué yo? Entonó suplicante y esperanzado, pues anhelaba ser importante, amado, útil. Porque lo deseas con todas tus fuerzas, y porque has demostrado que eres capaz de hacer lo que se debe hacer, aunque sea difícil. Ramón miró a su madre, vuelta hacia el sillón vacío que momentos antes ocupara a él. Su rostro, macilento, sin vida,
le resultaba dolorosamente familiar. Ese rostro que había besado tantas veces. Las marcas de su cuello iban adquiriendo tonos fríos, azulados, y su cuerpo, no sentado como él lo había imaginado, sino echado de cualquier manera, sus piernas retorcidas y el pantalón de su pijama que mostraba que durante el último lapso de su vida, en el estertor final, ella se meó encima. La sola idea de que fuera así le hizo enloquecer de dolor. Él lo había provocado. Era culpa suya. Estaba muerta, muerta, muerta para siempre. Y Dios no existe. No existe nada. Solo la oscuridad, completa, triste y solitaria nada. Ella no existía y él estaba allí, de rodillas frente a su madre muerta, hablando con un ser imposible, terrible, desoladoramente aterrador. Y también, porque si salvas al mundo, las voces de tu cabeza desaparecerán para siempre. Ramón volvió a centrar su mirada en el ente. ¿De veras? ¿Estaba hablando en serio? Entonces, ¿habría esperanza para él? ¿No te das cuenta de que la Sea ha callado? Sí, claro que sí, dijo él sollozando de nuevo. Lo que pasa es que solo puedo hacerlo por un tiempo. Tus voces son muy fuertes. Las seguirás oyendo, pero cuando hayas salvado al mundo callarán para siempre. ¿Por qué? Pues porque estarás en paz, porque serás un héroe y porque todo el mundo te querrá. Ramón suspiró. Su mirada, perdida en su interior, parecía estar evocando una ensoñación, como viendo si verdaderamente encajaba en el papel de héroe. ¿Vendrás conmigo, mi buen amigo?, dulcificó aún más la voz aquel ser. Supongo que sí, repitió él. ¡Genial! Pero, ¿qué será de ella?, objetó tímidamente mirando hacia el cuerpo inerte de su madre. No te preocupes por eso. Yo me encargaré de todo. Ella descansará, te lo prometo. ¿Y tú? Serás un héroe. Bienvenido a Yorian Audiolibros. Capítulo 3. La bruja. Selas. 12 días antes del Hum. 22:03 horas. Ramón oteaba incansable a través de la ventana, casi sin parpadear. ¿Cuánto tiempo llevaba así? Quizá una eternidad. Percibía toda su existencia anterior como una vivencia de otra vida. Se sentía como el centinela de la humanidad. Su trabajo era aburrido, pero importante, sumamente importante. Vigilarás día y noche sin descanso, hasta que veas aparecer una bruja. No tengas ninguna duda. Esa bruja viene a destruir el mundo. Intentará entrar en la casa. Debes impedirlo. Debes asesinarla y destruirla. Es muy peligrosa. Su poder excede al mío. Me mataría sin dudarlo. Había dicho el ente. Hacía ya tanto tiempo. Ramón vigilaba sin cesar.
sin abandonar su puesto más que por unos instantes cuando necesitaba hacer sus necesidades. Al principio, buscaba rincones por la casa para hacerlo, pero le mataba la ansiedad de que la bruja estuviera deslizándose por el camino, justo en ese momento, por lo que terminó corriendo y haciéndolo en cualquier lugar, esquivando con mejor o peor suerte antiguas boñigas. Desde luego, no era así como imaginaba su vida de héroe, pero quizá era ese un rasgo distintivo de los mismos: sobreponerse a cualquier situación y continuar incansable realizando su trabajo. Tan solo lamentaba una cosa: que no estuviera su amigo David con él. Él sabía de qué iba la cosa, y a pesar de que lo había rogado al ente, éste se negó, casi estallando en ira, por lo que finalmente desistió de continuar tratando de convencerle. Pero ahora lamentaba profundamente que él no estuviera allí, contándole sus historias y ayudándole a matar a los malos. Quizá fuera por eso que la criatura no le permitiera montar su vigilancia con su amigo. ¿Y si se distraían y la bruja entraba en la casa y destruía el mundo? Era una pena que no conociera a David. De haberlo hecho, habría sabido al instante que era un profesional. Sin embargo, Ramón vigilaba constantemente, acariciando la idea de contar sus hazañas en un esplendoroso futuro, en la barra de un bar. Por supuesto, omitiría el detalle de la mierda, igual que seguramente David había omitido detalles similares, que solo se cuenta lo auténticamente heroico y lo demás ya se lo imagina uno. Al fin y al cabo, todos tenemos un culo. Afortunadamente, no debía preocuparse por la comida. De forma mágica, aparecía cada mañana en la habitación prohibida. Se llama habitación prohibida porque nadie debe abrir la puerta de noche, o el mundo podría ser destruido. La intención de la bruja era llegar a la casa, abrir esa puerta de noche y hacer alguna maldad, algo que destruyera el mundo e hiciera morir a toda la humanidad. Si él la interceptaba a tiempo y la mataba, habría salvado a todos. Ni siquiera David podía fardar de haber matado más que a unos cuantos malos. Su madre descansaba. Lo había prometido el niño y lo había hecho con aquella voz angelical. No había vuelto a verle desde que le dejara en aquella casa abandonada. Seguro que se estaba encargando de ella. Estaba cuidando de ella, haciendo que descansara, pensando en el sacrificio que él estaba haciendo allí, oteando siempre el camino, incansable. ¿Quién sabe? Quizá incluso cuando todo terminara y volviera a casa, su madre estaría hundida en su sillón, viendo la ruleta de la fortuna, y le dijera: «Menos mal que ya estás aquí. Tu amigo me ha dicho que estabas salvando al mundo». Entonces, le daría 2 euros para que bajara a comprar su Kit Kat y algo más para él, y todo volvería a ser como antes, solo que ahora él pasaría mucho rato en el bar, contando sus aventuras, y todo el mundo se reuniría para escucharlas. Y a nadie le importaría que no fuera normal, y le gustaría a las chicas. Jamás abras esa puerta de noche. Es muy peligroso. Y no solo para ti, sino también para toda la humanidad, había dicho la criatura. La abrirás cada mañana. Cada mañana encontrarás comida para que no tengas que abandonar tu puesto. Impedirás que entre la bruja, si es necesario, con tu vida. Es muy peligrosa. Puedes usar tus manos
¿Esa escopeta? ¿La sierra? ¿Un cuchillo? Sé imaginativo y diviértete. Ramón no creía que fuera a divertirse matando a la bruja. No, señor. Él era de los buenos. ¿Y mataría a la bruja? Solo porque ella era mala. Solo porque debía salvar a la humanidad y convertirse en un héroe. Las voces no le dejaban descansar de día ni de noche. Tenía unas pastillas para no dormir. Sus ojos, como carbones ardientes, estaban agotados hasta lo indecible. Siempre oteando, siempre vigilante. Por supuesto, se tomaba pequeñas siestas o grandes siestas. No tenía forma de calcular el tiempo transcurrido. Pero en cualquier caso, vigilaba y vigilaba todo lo que su cuerpo le permitía. ¡Mierda! La bruja. Un movimiento. ¿Era la bruja? Allí fuera, tras un árbol, tras unos matorrales. ¡Sí, coño! Una figura encapuchada se aproximaba furtivamente a la casa. Ese era su momento esperado. Se incorporó con un gemido. Sus rodillas crujieron. Era bien entrada la noche, el momento de máximo pavor, cuando el mundo podía ser destruido. No lo permitiría. La bruja. Abrió la puerta y salió enfrentando directamente a la bruja, que ya se acercaba para tratar de abrir y que saltó hacia atrás sobresaltada. «Disculpe, señor», dijo con una voz dulcísima, femenina. «¿Vive usted en la casa?» No, sí», titubeó él, nervioso. «Oh, no sabe lo afortunada que me siento», continuó ella. «Se ha estropeado mi coche unos kilómetros más allá y necesitaría entrar en su casa y usar su baño. Es una necesidad urgente». «No tengo baño», dijo él lamentándose al instante por haber sido tan torpe. «¿Cómo no va a tener baño, señor?», objetó ella un tanto impaciente. «Lo necesito de verdad. Sea amable y permítame entrar». A decir verdad, la casa no tenía baño realmente. Era más bien una casa que nadie había terminado de construir, y aunque se adivinaba por el tamaño cuál de las habitaciones estaba destinada a serlo, no había nada que lo identificara como tal. La casa estaba completamente vacía y parecía más una cárcel que otra cosa, con unos barrotes en las ventanas y apenas una chimenea, un par de mesas y alguna silla en el salón. «¿No va a dejarme entrar, señor?», siguió ella quitándose la capucha y descubriendo un hermoso rostro opalescente, unos cabellos rubios que caían graciosamente en bucles y unos ojos hermosamente azules, profundos como el cosmos. Y cuando se dio cuenta de que caía fascinado ante su mirada, que era devorado por ella, por tanta belleza, una belleza que a él le estaba vetada, pero que cada célula de su cuerpo celebraba existiera, cuando se dio cuenta de que caía rendido a sus pies, como bajo un conjuro, se dio cuenta. Es la bruja. «Lo sé», dijo él impaciente por acallar las voces. No quería parecer estúpido, no al menos en aquella situación, no ante ella. «Entonces, buen señor, ¿me dejará entrar?» Venga, mátala. «No quiero», protestó él. «Pero, señor, lo necesito de verdad. ¿Me obligará usted a hacerlo ahí mismo, a la vista de todos?»
añadió ella señalando el camino, tras lo cual él se sonrojó visiblemente. Mata a la bruja. No. Pero, señor. Mátala. Ramón la observaba fascinado. Imaginaba un generoso pecho bajo su sudadera. Pero no quería pensar de ese modo en ella. Pensó en lo maravilloso que sería ser normal, tener ideas, no tener que matar a la bruja y poder ser novio de una mujer como ella. Nunca serás su novio. Sí, eso lo pillo. Mátala. No quiero hacerlo. Por favor, suplicó ella, encorvándose hacia un lado y mirando directamente a la puerta, como calculando la distancia que le separaba, como calculando si vencería a Ramón en una carrera. ¿Realmente era la bruja? Deseaba con todas sus fuerzas que no lo fuera. En cualquier caso, estaba quedando como un idiota. Es la bruja. De verdad, no tengo baño, insistió él. Más adelante seguro que hay más casas. Pero, ¿usted no vive aquí, buen señor?, dijo ella distraída, centrando su atención en la puerta. Sé el héroe. Sí, claro que sí. Pero casi le aterraba más el espectáculo que encontraría aquella chica tan bonita si entraba en el salón que el supuesto hecho de que ella fuera una bruja y que destruyera al mundo. Mátala. Señorita, insistió él, márchese, es por su bien. Mátala. Pero, señor, imploró ella, mirándole con una calculada expresión de desamparo. Hazlo. No. Hazlo. Por favor. Salva al mundo. No. Es la bruja. Señor. Hazlo. ¿Eres una bruja? Ramón se había llevado las manos a la cabeza y apretaba con fuerza, como tratando de exprimirla, de destruir a aquellas voces para siempre. Ella, alarmada, retrocedió un paso. Es una puta. No, no es una puta, gritó él furioso. Entonces, sin previo aviso, ella se escurrió y se deslizó por un costado corriendo hacia la puerta. ¡Mierda! ¡Es la bruja! Es la bruja. Ramón corrió tras ella, desesperado. ¿Iba a fallar en su intento de salvar el mundo? Por una tontería, por una mujer hermosa. Corrió gritando, desesperado. Ella no podía entrar en la habitación y hacer su conjuro. No podía tampoco ver la mierda. ¿Pero qué es esto? Ella había quedado por un instante paralizada ante la puerta, contemplando algo que era lo último que esperaba encontrar. Se dio cuenta de que Ramón se abalanzaba sobre ella demasiado tarde. Saltó al interior del salón, tratando de esquivar las boñigas, pero un Ramón desesperado la interceptó y la sujetó con ambas manos. Sentía la respiración agitada de ella entre sus manos, como la de un lindo pajarillo atrapado. Su contemplación era demasiado dolorosa. No quería hacerle daño. Su pecho se hinchaba y deshinchaba rápidamente. Estaba aterrada, y su voluptuosidad se clavaba en el cerebro de él con crueldad. No quiero hacerlo. Por favor, señor, déjeme marchar. Le prometo que no volveré, rogó ella. Mátala. No, gritó él. La respiración de ella se entrecortaba. La estaba apretando demasiado fuerte.
Parecía como si su frágil cuerpo fuera a quebrarse de un momento a otro. Le miraba implorante, con su profunda mirada azul atravesando su alma. Sus labios, húmedos, entreabiertos, sosteniendo una frase que no se atrevía a pronunciar. ¡Hazlo! Señorita, imploró él aflojando su presa, sintiéndose dolorosamente culpable. Señor, imploró ella. ¡Hazlo! ¿Todo esto? Dijo él mirando significativamente alrededor. No importa, señor, dijo ella con un timbre de voz medido, dulcísimo. Por favor, déjeme marchar. ¡Mátala! Perdón, dijo él soltándola finalmente. ¿Pero qué haces? Ella, sintiéndose libre, golpeó fuertemente su entrepierna y se lanzó, salón adentro, hacia el pasillo. Ramón, sorprendido, perturbado y airado, fuera de sí, corrió torpemente tras ella, chafando sus heces, resbalando, a punto de caer. Ella se detuvo ante la puerta, la abrió. Había cometido un error de cálculo. Ramón soportaba el dolor como nadie y prácticamente se le había echado encima. La puerta se abrió y un fulgor verde inundó cada rincón de la casa. ¡Ahí está!, musitó ella, pero antes de que llegara a entrar, él se arrojó sobre ella y ambos cayeron al suelo, ella debajo de él. ¡Déjame!, imploró. No, tú eres la bruja. ¡Mátala! Pero, ¿qué bruja?, protestó ella mientras él cerraba sus manos en su cuello. Por favor, es importante. Pero ya no pudo continuar hablando, porque él cerró más y más fuerte sus manos, hasta que el agitado pecho de ella dejó de hincharse. Sus manos aflojaron su cuello y su cabeza cayó hacia atrás. Muy bien. Había tenido una erección. Eres el héroe. Su tristeza y la angustia que sentía en su pecho eran incompatibles con aquella erección. Profundamente avergonzado, se incorporó y se alejó de ella. Volvió a mirarla y vomitó todo lo que tenía en el estómago. Su dulcísima mirada ya no le miraba, ya no miraba nada. Fría, blanquecina como la de su madre, y su delicado cuello, oh, recordaba cómo se había agitado su pecho, como el de un pajarillo asustado. Imaginaba sus tetas bajo su ropa, blancas como su tez. ¡Oh! ¿Qué había hecho? ¡Blam! La puerta de la habitación prohibida se había cerrado violentamente. Sobresaltado, dio un paso atrás, pero era tal su arrepentimiento y su pena que pronto lo olvidó y tras musitar alguna plegaria se inclinó sobre ella. Besó suavemente sus labios, aún templados, y cerró delicadamente sus párpados. «Perdón», dijo quedamente. 8 días antes del Hum. Ramón no entendía qué estaba ocurriendo. ¿Si había matado a la bruja? ¿Si su trabajo ya estaba hecho? ¿Si había salvado al mundo? ¿Por qué no volvía a aparecer el niño? ¿Acaso había sido todo producto de su imaginación? Quizá no hubiera matado a nadie. Quizá su madre estaba preocupada, asomada a la ventana esperando su regreso. Quizá su mala cabeza de loco, de subnormal,
le había llevado hasta allí. Eres un héroe. Ramón golpeó su cabeza con fuerza. ¡Silencio! La chica había desaparecido. Su cuerpo ya no estaba. Quizá nunca había estado. ¿Y si todo ello era producto de su imaginación? ¿Si no había existido la chica? ¿Ni el niño? ¿Si su madre estaba viva? ¿Entonces dónde estaba? ¿Cómo podría volver a casa? De pronto, unas luces en el exterior. ¿Un haz de luz? ¿Los faros de un coche? Ramón se incorporó de la silla perezosamente y se dirigió a su puesto de observación. Quizá después de todo fuera el crío, que volvía para felicitarle, aunque en ese caso lo hacía tarde. Había pasado mucho desde lo de la mujer. Efectivamente, un coche acababa de aparcar frente a la casa. Se abrió la puerta. ¡Oh, mierda! ¡Era ella! Pero, ¿cómo era posible? Era imposible. Absolutamente imposible. Ramón salió y nuevamente le cortó el paso cuando ella se dirigía a la puerta. Era igual de bella. Sus ojos inmensos le atravesaban igualmente. Estaba vestida de la misma manera, pero había un detalle cuyo descubrimiento le consternó profundamente y estuvo a punto de desplomarse al suelo. Y es que envolvía su cuello con un fular. ¿Aún estás aquí?, dijo ella visiblemente disgustada, rompiendo la inquietante atmósfera que se había formado. Sí, respondió lacónicamente él, incapaz siquiera de pensar. Es la bruja. Déjame pasar, ordenó ella. Pero, balbuceó él, ¿tú no puedes estar aquí? Pues aquí estoy, respondió ella impaciente. Mátala. No puede ser, respondió él tratando de ignorar las voces que la atormentaban. Déjame pasar, insistió ella. Pero te maté. Lo sé. Te maté. No te guardo rencor, pero por favor, déjame pasar. Su voz no sonaba con la misma dulzura que la primera vez, cuando se mostró como un pajarillo herido. Ahora se mostraba resolutiva, y su voz imperiosa caía en él como una orden difícil de obedecer. Acaba con ella. Tengo que matarte, se confesó él finalmente, alzando de nuevo sus manos. Ella retrocedió un paso. El fular cayó de su cuello y Ramón descubrió consternado que aún estaban impresos sus dedos en tono azulado. ¿Por qué tienes que matarme?, dijo ella impacientándose. Porque debo salvar el mundo. En ese momento recordó que había sufrido una erección cuando había estado echado sobre ella y se sintió profundamente avergonzado por si ella lo hubiera notado justo antes de morir, o por si fuera capaz de leer en su mente. Mátala bien muerta. Eso mismo intento yo, salvar el mundo, alegó ella. Mientes, dijo él. Eres una bruja. Mátala para siempre. Pero, ¿qué dices?, se molestó ella. Déjame pasar. Él alzó las manos para hacer nuevamente presa sobre su cuello. Lo siento, decía mientras buscaba a su presa. Sin embargo, ella, preparada, saltó hacia atrás, hacia su coche. Entró y cerró la puerta. Estaba buscando algo en la guantera. Él corrió a la casa a tiempo para escuchar algunas detonaciones tras él. La muy zorra te está disparando.
Se acurrucó tras la puerta, cogió su escopeta, quitó el seguro y esperó, acariciando su cañón. Esperó una eternidad tras otra, hasta que la puerta se abrió y... ella se había desplomado hacia atrás. El ruido que hizo su cabeza al dar contra el suelo retumbó en la mente de él, hiriéndole profundamente. Se acercó. Respiraba agitadamente. Trataba de hablar, pero no podía. Uno de sus pulmones estaba encharcando de sangre y cada vez le costaba más respirar. A la altura de su pecho izquierdo había una formidable herida. A pesar de todo, ella trataba de hablar, de decir algo. Estiró una mano tratando de hacer presa en él, y por un momento lo consiguió, y trató de atraerle hacia ella. Pero finalmente sus delicadas manos perdieron fuerza, y se desplomó por segunda vez. Permaneció con ella hasta que dejó de respirar. La abandonó allí, junto a la puerta. Cerró y se desplomó en la silla, enterrando su cabeza entre sus brazos, sollozando, incapaz de comprender qué estaba ocurriendo y por qué no terminaba aquella pesadilla para siempre. Cinco días antes del todo seguía igual, es decir, no ocurría nada. Cada mañana aparecía su comida en la habitación prohibida. Solo había algunos alimentos envasados y una botella de agua. Nada más. Nada. Ni rastro del fulgor, ni de nada que pudiera provocarlo. Continuaba la vigilancia, confundido, incapaz de entender cuál era su auténtica función allí. Ya había matado a la bruja 2 veces. Tenía las marcas en el cuello, él mismo las había visto. No podía evitar asomarse de vez en vez. Abría la puerta y se aseguraba de que allí continuaba el cadáver de ella. Y ella, con su mirada dirigida hacia él, parecía reprocharle su violencia. Hasta que en una de esas ocasiones, al abrir la puerta, había desaparecido. Sintió que estaba a punto de desvanecerse. No está muerta. Se aferró a su escopeta. La aferró con todas sus fuerzas. Pero no quedaba un solo cartucho más. ¿Sería aquello una broma del maldito crío? ¿Puedes usar tus manos? ¿Esa escopeta? ¿La sierra? ¿El cuchillo? Sé imaginativo y diviértete. Había dicho él. Es muy peligrosa. ¡Cuidado! Mierda, eso ya lo sé, musitó él. Se aferraba a la escopeta con vana esperanza, sabiendo que no le salvaría, que nada podría hacer con ella. Se acercó a la habitación en la que recordaba que estaban las armas. En ella, una larga mesa, y sobre ella, el maldito cuchillo y una pequeña sierra de madera. Cogió el cuchillo y ocupó su lugar de vigilancia. La única entrada posible en la casa era a través de la puerta. Las ventanas estaban cerradas con barrotes. Recordó la pistola de ella y se volvió loco buscándola. Pero no la encontró. El coche de ella seguía allí, con las llaves puestas. Un sonido tras unos matorrales y allí de nuevo aquella bella aparición ante sí, armada con la pistola, con la que le encañonaba, manteniendo la distancia y progresando hacia la casa. ¡Cuidado! «Voy a entrar», dijo suavemente con un desagradable gorjeo. Es una bruja. «No puedes».
dijo él sin poder ocultar el pánico en su tono de voz. Entonces te mataré y después entraré. Gorjeó de nuevo ella, tras lo cual carraspeó y escupió algo de sangre al suelo. Te quiere matar. No. Él retrocedía hacia la puerta al tiempo que ella le seguía e intentaba flanquearle. No me detengas, pidió ella gorjeando y escupiendo sangre cada vez que se le encharcaba el pulmón. Cada vez me cuesta más volver. No sé de cuánto tiempo dispongo. Intenta ser inteligente. Finalmente él se detuvo. Perdón, dijo. Nunca quise hacerte daño. Eres muy bonita. Mátala. No dudes que si te mato, será definitivo para ti. Ella continuó flanqueándole, pero apenas podía entonar un hilo de voz. Estoy intentando hacer esto sin matarte. Hazlo. Pero yo te he matado 2 veces. Ramón se aferraba a su cuchillo en su bolsillo. No te guardo rencor, pero necesito entrar. Debo salvar el mundo. Gorjeó nuevamente esputando sangre. Salva el mundo. Ella se volvió hacia la puerta. Él avanzó un paso hacia ella, pero ella se volvió y disparó sobre el hombro de Ramón, que imperturbable continuó avanzando para el asombro de ella, que disparó y volvió a disparar, vaciando el cargador. Ramón, decidido, sacó la mano de su bolsillo con su cuchillo y la apuñaló con fuerza, alzando el cuerpo de ella en el aire. Volvió a apuñalarla una y otra vez, tras lo cual cargó con ella hasta el interior de la casa y la dejó sobre la mesa de la pequeña habitación. Bienvenido a Yorian Audiolibros. Capítulo 4. Salva al mundo. Selas, día del Hum, 22-23 horas. Ya no vigilaba la ventana, la vigilaba a ella. Había colocado una silla frente al cadáver de la hermosa mujer y no le quitaba ojo, esperando que de un momento a otro desaparecería y volvería a su puerta. ¿Cuántas veces debía matarla para salvar el mundo? El dolor de sus heridas le mortificaba. Una en su hombro, la otra en su cadera. Comenzaban a supurar un líquido amarillento. Apenas era capaz de moverse sin emitir gruñidos agónicos. Una parte de sí le decía que iba a morir. La otra, que solo necesitaba tiempo para recuperarse. De nuevo, había pasado mucho tiempo. Una eternidad tras eternidad, en un eterno castigo. No se sentía un héroe. Quizá apostarse de ese modo, como un centinela, sea la peor manera de convertirse en uno. No imaginaba cómo narraría aquella maldita historia en el bar. Miraba el hermoso rostro de ella. Bajo sus ropas, su cuerpo se adivinaba hecho un amasijo de dolor. La había desfigurado completamente con sus manos, con el disparo y después a cuchilladas. Todo su vientre debía estar deshecho, todos sus órganos internos destruidos.
La había apuñalado con fuerza varias veces. Aquella pobre chica no merecía ese final. Pero, un momento. No, era una bruja, y él estaba salvando el mundo. De pronto, un sonido chirriante, metálico, prolongado, abominable, cósmico, se deslizó desde las capas más altas de la atmósfera de forma hiriente, insoportable. ¿Qué coño era eso? Se asomó a la ventana a otear el cielo nocturno con desesperación, pero no vio nada. Corrió hacia la puerta, salió al exterior y miró al firmamento, límpido y despejado. Pero un escalofrío recorrió su cuerpo, porque, por primera vez, la luz de aquella luna maldita parecía mortecina, siniestra, preámbulo de un gran mal que aún está por venir. Y mientras se estremecía a causa de esto, volvió a aparecer aquella mujer ante él. Esta vez le costaba caminar. Su ropa mostraba las huellas de todas sus heridas, de todas sus muertes. Su cuerpo, maltrecho, se mantenía erguido con decisión mientras él se estremecía, adivinando las innumerables heridas de muerte con las que estaba marcado. Ella se acercó a él, rápida, furiosamente, empuñando nuevamente su pistola. La bruja. —¡Mira qué has hecho! —espetó furiosamente, dejando escapar un pequeño chorro de sangre que llenó su ropa de rojo. —Mátala. —¿Pero cómo? Cayó él al suelo, aterrado. —¡Te lo dije, maldito bastardo! —escupió ella con un tono de voz completamente diferente al de la primera noche. Ahora era gutural, salvaje, desgarrador. Se adivinaba que cada palabra arrancaba un gran sufrimiento de ella. —Mátala bien muerta. —Pero... balbuceó él. La bruja disparó sobre su muslo, esta vez sin mediar advertencia alguna, arrancándole un gran dolor. Intentó ponerse en pie, pero cayó nuevamente de rodillas. —Esta para empezar —dijo lastimeramente pasando a su lado a toda prisa. —Te está matando. —Espera, no puedes pasar. Yo soy el centinela —dijo él tratando nuevamente de levantarse. —Hay que destruir el portal. Aún no es tarde. Ella se volvió, gesticulaba moviendo la pistola arriba y abajo. —No lo permitas. —Pero no puedo permitirlo. Debo salvar el mundo. —¿Pero qué dices? ¡Maldito bastardo! El mundo se va a acabar y tú vas a ser el principal responsable —añadió gorjeando desagradablemente y escupiendo sangre. Te habla como ella. —No puedes —insistió él, gateando hacia ella. Un disparo de advertencia que le hizo cerrar los ojos con fuerza. —No lo permitas. —El próximo irá a tu puta cabeza —explotó ella—. ¡Imbécil! ¡Anormal! Te habla como ella. —No —imploró él—, no lo hagas. —¿Pero qué es lo que te pasa? ¿Es que eres tonto? Voy a salvar el mundo, y si te resistes, te mataré. Mira qué puta es. —Tú no eres ella —sollozó él. —¿Pero qué estás diciendo, imbécil? —respondió ella, a punto ya de perder la paciencia. Es muy puta. Mátala. —¡Oh! Esto no se acaba nunca
gritó él desesperadamente. Eso digo yo. Y diciendo esto, escupió algo más de sangre sobre él y dio media vuelta hacia la casa. Voy a acabarlo ya. Salva al mundo. Ramón saltó hacia ella con un grito desgarrador, sintiendo que su pierna flaqueaba, que el dolor de sus heridas apenas podía sostenerle. Ella se volvió. Otro impacto que él ni siquiera sintió. Se abalanzó sobre ella y llevó sus manos al cuello. «¡No lo hagas!», suplicó ella, sorprendida ante la resistencia de aquella bestia, implorante. «¡Vas a destruir el mundo!». Salva al mundo. Sus manos se cerraron, haciendo una terrible presa sobre su cuello, y apretó hasta que la sangre dejó de circular a través de ellas. Se pusieron blancas, al igual que el rostro de las tantas veces asesinada, bella mujer. De nuevo la condujo hasta la mesa de la pequeña habitación, y de nuevo montó guardia frente a ella, temiendo que moriría de agotamiento antes de terminar con ella de forma definitiva. Día 4 después del Hum. Pasó largo tiempo. ¿Había vuelto a soñar aquel chirrido del infierno? ¿O lo había soñado? Tenía fiebre. Sus ojos, como teas ardientes, apenas podían mantenerse abiertos. Finalmente su cabeza se desplomó sobre la cintura de la chica y durmió largamente hasta que un extraño ruido le despertó. ¡Mierda! Lo primero que pensó es que ella ya no estaría allí, que estaría entrando en la casa para hacer su maldita brujería. Pero no era así. Ella se encontraba allí, ante él. Sin embargo, alguien trataba de abrir la puerta desde fuera. Armado con el cuchillo, se dirigió hacia allí. Abrió violentamente y saltó, sobresaltado, hacia atrás, cuando descubrió otro maldito muerto que quería entrar en la casa. Se abalanzó sobre Ramón, pero éste le embistió con furia, una y otra vez con el cuchillo, acabando con sus restos junto a la puerta. «¡Maldita sea!», chilló a la luna malvada. «Acabaré con cada puto muerto que me mandes». De pronto llegó otro coche. Es la bruja. «¡Maldita sea! ¿Otra vez?». Ya se aproximaba al coche, preparado para recibir 2 o 3 disparos más, antes de volver a acabar con ella, cuando del mismo, para su sorpresa, salió un hombre. No te fíes. «Necesito ayuda», suplicó desconcertado a Ramón. «¿Qué ocurre?», balbuceó. En ese momento, el hombre pareció percatarse del aspecto de Ramón, que se vio a sí mismo como un maldito loco, con su camiseta interior y su pantalón vaquero, la última ropa que llevaba hacía ya tanto tiempo, cuando sucedió el incidente con su madre. Se dio cuenta de lo maloliente que debía estar. Su acartonada ropa, que montones de sudor y sangre habían dejado en un color indefinido entre el gris y el marrón. Su permanencia en aquel lugar lleno de mierda, el hedor adherido a su piel y, por último, sus heridas supurantes, su carne inflamada. Prácticamente debía parecer él mismo uno de esos resucitados. ¿Estaría la chica todavía sobre la mesa? Sálvale. «No te preocupes, soy de los buenos», acertó a decir, tratando de calmarle, como había visto hacer en alguna película de acción. Esto pareció ejercer un efecto definitivamente positivo, porque el otro se relajó y comenzó a hablar.
He escapado por los pelos, dijo. Me llamo Diego, Diego Castellano. Necesito un lugar en el que sentirme seguro. ¿Por los pelos de qué?, quiso saber Ramón. De los muertos. ¿De qué coño va a ser?, respondió Diego en un chillido de voz nervioso. Está todo lleno de ellos. Vale, dijo Ramón. Puedes entrar en mi casa, pero... ¿Pero qué?, se impacientó Diego, que ya empezaba a caminar hacia allí. No será un truco, ¿no?, dijo astutamente Ramón. ¿Qué? Diego estaba confundido. Sígueme, dijo Ramón, que tras comprobar que Diego le seguía, emprendió el camino a la casa. ¿Pero qué coño?, musitó Diego al asomarse. ¡Mátalo! Ramón lo alcanzó con la mano, sin dar tiempo a Diego a esquivarlo, y lo arrastró hacia adentro, mientras éste se concentraba en no pisar ninguna hez, dando saltitos de puntillas. Diego forcejeó y se escabulló hacia el fondo, jadeando, hasta dar con la habitación en la que se hallaba la bruja. Gritó desesperado, y viendo que no tenía otra salida y que Ramón obstruía por completo el paso hacia el exterior, corrió hacia una de las habitaciones, decidido a salir por la ventana, y volvió a gritar de puro terror al descubrir que ésta estaba cerrada con barrotes. La puerta se cerró con un fuerte golpe tras él. Ramón echó el candado que había en ella y apoyó la espalda contra la pared. ¡Déjame salir, jodido asesino! ¡Mátalo! No, no lo voy a matar. ¡Mátalo! ¡No! Es la bruja. No, no es la bruja. Diego, acurrucado, se estremecía de terror en un rincón, sin dar más señales de vida, sollozando, lamentando su suerte y sintiéndose perdido.